Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes. Espero que todos estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y muchísimas buenas vibras. Ya saben que me encanta pasar este ratito con ustedes para charlar de todo lo que nos apasiona, el mundo del espectáculo turco, las últimas noticias de nuestras estrellas favoritas, esos culebrones que nos roban el sueño y, por supuesto, los rumores jugosos que siempre nos tienen al borde del asiento. Y precisamente de eso va el vídeo de hoy. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en la posibilidad de un reencuentro en la pantalla. Y no solo eso, porque al parecer Demet ha revelado su deseo de volver a trabajar con Can. ¿Pueden creerlo? La noticia ha sacudido a todo el fandom y nosotros, por supuesto, no podíamos quedarnos atrás sin analizar cada detalle, cada declaración y cada posible escenario. Así que si son fans de Demet y Can, si los extrañan en la pantalla juntos, si todavía suspiran por Sanem y Can de Erkencikus, este es su vídeo. Agárrense fuerte porque el viaje que vamos a emprender está lleno de sorpresas, análisis y, por supuesto, mucha especulación. Vamos a desmenuzar todo lo que sabemos hasta ahora, las declaraciones de Demet, el presente de Can, las posibilidades de un nuevo proyecto y por qué no soñar un poquito con este reencuentro que tanto anhelamos. Pero antes de empezar con toda la carnita de este vídeo, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activad la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Subimos contenido todas las semanas sobre el mundo del entretenimiento turco, análisis de series, noticias de celebridades y mucho más. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan nada. Y ahora sí vamos a sumergirnos de lleno en esta noticia bomba sobre Demet Özdemir y Can Yaman. El mundo del espectáculo turco está que arde y no es para menos. La noticia de que Demet Özdemir ha expresado su deseo de volver a trabajar con Can Yaman ha generado un revuelo tremendo. Para quienes no lo recuerden o sean nuevos en este mundo, Demet y Can protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en la pantalla era innegable, su conexión palpable, y el público quedó completamente prendado de su historia de amor. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, traduciéndose a muchísimos idiomas y cosechando fans en todos los rincones del planeta. Demet y Can se convirtieron en estrellas internacionales, y su popularidad se disparó a niveles estratosféricos. Su trabajo juntos fue tan impactante que muchos creyeron que su romance traspasaba la pantalla, alimentando aún más la fantasía de los fans. Sin embargo, después de Erkencikus, sus caminos se separaron profesionalmente, y cada uno siguió desarrollando su carrera por separado. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Durante una reciente entrevista, Demet Özdemir fue preguntada sobre la posibilidad de volver a trabajar con Can Yaman. Su respuesta, lejos de ser evasiva o diplomática, fue sorprendentemente sincera y contundente. Demet expresó que le encantaría volver a compartir pantalla con Can, que guarda muy buenos recuerdos de su tiempo juntos en Erkencikus, y que considera que tienen una química especial que podría dar lugar a proyectos muy interesantes en el futuro. Estas declaraciones de Demet han sido interpretadas como una clara señal de que está abierta a la posibilidad de un reencuentro profesional con Can. Y por supuesto han desatado la locura entre los fans, que no han tardado en inundar las redes sociales con mensajes de apoyo y peticiones para que este sueño se haga realidad. Almohadilla Demet Can reunión se ha convertido en trending topic mundial, demostrando el enorme cariño y la pasión que todavía sienten los fans por esta pareja televisiva. Pero, ¿qué tan factible es este reencuentro? Para responder a esta pregunta, debemos analizar la situación actual de Demet y Can por separado. Demet Özdemir se ha consolidado como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Después de Erkencikus, ha protagonizado varias series y películas de gran éxito, demostrando su versatilidad y talento. La hemos visto en dramas, comedias y thrillers, siempre dejando claro que es una actriz capaz de asumir cualquier reto. Actualmente Demet está enfocada en nuevos proyectos y se encuentra en un momento muy dulce de su carrera. Su agenda está repleta de compromisos laborales, pero eso no significa que no tenga tiempo para considerar la posibilidad de un reencuentro con Can. De hecho, sus declaraciones demuestran que la idea le resulta atractiva y que está dispuesta a explorarla.
Por otro lado, Can Yaman también ha tenido una carrera exitosa después de Erkencicus. Se mudó a Italia, donde ha protagonizado varias series y ha logrado un gran reconocimiento. Can se ha reinventado como actor, explorando nuevos géneros y personajes. Lo hemos visto en series de acción, dramas históricos e incluso ha participado en producciones internacionales. Al igual que Demet, Can también está muy ocupado con su carrera. Sin embargo, también ha expresado en varias ocasiones su cariño y gratitud por Erkencicus y por el impacto que tuvo en su vida. No ha negado la posibilidad de volver a trabajar con Demet en el futuro, aunque siempre ha mantenido un tono más cauteloso y reservado. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades reales de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos? La verdad es que no hay una respuesta fácil a esta pregunta. Hay muchos factores que podrían influir en esta decisión, desde sus agendas hasta sus intereses profesionales y personales. Sin embargo, las declaraciones de Demet son un rayo de esperanza para los fans, ya que demuestran que la idea está sobre la mesa y que existe una posibilidad real de que se concrete. Además, hay que tener en cuenta el poder del público. La presión de los fans, que han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y peticiones, podría influir en la decisión de Demet y Can, así como en la de los productores y las cadenas de televisión. Si hay suficiente demanda, es muy probable que alguien se anime a producir un proyecto que reúna a esta pareja tan querida. Ahora hablemos de lo que nos gustaría ver si este reencuentro se materializa. ¿Qué tipo de proyecto sería ideal para Demet y Can? ¿Deberían volver a interpretar una comedia romántica, o sería mejor que exploraran un género diferente? Aquí es donde entra en juego nuestra imaginación y nuestros deseos como fans. Muchos fans sueñan con ver a Demet y Can en una secuela de Erkencicus, retomando la historia de Sanem y Can y mostrándonos cómo ha evolucionado su relación. Otros prefieren que interpreten a personajes completamente nuevos, con una historia diferente y un tono más maduro. Algunos incluso se atreven a proponer géneros como el thriller, el drama o la acción, para ver a Demet y Can en roles más desafiantes y sorprendentes. Personalmente creo que lo ideal sería encontrar un equilibrio entre lo que el público espera y lo que los actores quieren hacer. No se trata de replicar Erkencicus, sino de crear algo nuevo y original que aproveche la química de Demet y Can y les permita mostrar su talento en diferentes facetas. Imaginen una serie en la que Demet y Can interpretan a dos detectives que deben resolver un caso complicado. O una película en la que son dos rivales que se ven obligados a trabajar juntos para alcanzar un objetivo común. Las posibilidades son infinitas y lo importante es encontrar una historia que sea interesante, emocionante y que permita a Demet y Can brillar como actores. Además, sería fundamental contar con un buen guión, una buena dirección y un buen equipo de producción. No basta con juntar a Demet y Can en la pantalla, sino que hay que ofrecerles un proyecto de calidad que esté a la altura de su talento y de las expectativas del público. Y hablando del público, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver a Demet y Can protagonizar? ¿Les gustaría una secuela de Erkencicus, o prefieren que interpreten a personajes nuevos? Déjenme sus comentarios abajo porque me encantaría saber su opinión. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué tan realista es este sueño de ver a Demet y Can juntos de nuevo? La verdad es que, como dije antes, no hay garantías. Pero las declaraciones de Demet son un buen augurio, y la pasión de los fans es un factor importante a tener en cuenta. Además, hay que considerar que el tiempo cura muchas heridas. Es posible que en el pasado haya habido tensiones o diferencias entre Demet y Can, pero eso no significa que no puedan trabajar juntos en el futuro. De hecho, muchas veces las relaciones profesionales se fortalecen con el tiempo, y los actores aprenden a separar lo personal de lo laboral. Así que, aunque no podemos asegurar que este reencuentro se vaya a producir, sí podemos mantener la esperanza y seguir soñando con ver a Demet y Can juntos de nuevo en la pantalla. Y quién sabe, quizás dentro de poco tengamos buenas noticias que compartir con ustedes. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus trabajos por separado y apoyando sus carreras. Demet y Can son dos actores muy talentosos y merecen todo nuestro reconocimiento y admiración. Y si algún día deciden volver a trabajar juntos, estaremos aquí para celebrarlo y disfrutar de su talento en equipo. Y hablando de sus trabajos por separado, vale la pena recordar algunos de los proyectos más destacados de Demet y Can después de Erkencicus. Demet ha brillado en series como Dodu Une Kaderindir, Mi Hogar, Mi Desti.
No, donde interpretó a una joven que debe elegir entre dos mundos diferentes, y en Ask Tactically, Tácticas de Amor, una comedia romántica en la que demostró su versatilidad. Khan, por su parte, ha triunfado en Italia con series como Sandokan, donde interpreta al famoso pirata, y en Viola come il mare, Violeta como el mar, donde comparte protagonismo con la actriz italiana Francesca Chillemi. Ambos han demostrado que son capaces de asumir retos y de conquistar al público con su talento y carisma. Y eso es lo que hace que su posible reencuentro sea aún más emocionante, porque sabemos que si se juntan de nuevo, pueden crear algo realmente mágico. Ahora quiero hablarles de un tema que también es importante, la vida personal de Demet y Khan. Como saben, ambos han estado en el centro de la atención mediática debido a sus relaciones sentimentales. Demet se casó recientemente con el cantante Ouzhan Koc, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Khan, por su parte, ha tenido varias relaciones con mujeres famosas, pero actualmente se encuentra soltero. Es importante recordar que la vida personal de los actores es asunto suyo, y que debemos respetar su privacidad y sus decisiones. No podemos basar nuestras expectativas sobre su trabajo en sus relaciones sentimentales, ni podemos presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Demet y Khan son profesionales y saben separar su vida personal de su vida laboral. Si deciden volver a trabajar juntos, será porque creen que es lo mejor para sus carreras y para sus fans, y no por ninguna otra razón. Así que sigamos apoyándolos y respetando sus decisiones, y esperemos con paciencia a ver qué nos depara el futuro. Y mientras tanto sigamos soñando con ese reencuentro que tanto anhelamos. Y para terminar, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo y por compartir su pasión por Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya servido para alimentar su esperanza de verlos juntos de nuevo en la pantalla. En resumen, hemos hablado de la declaración de Demet Özdemir sobre su deseo de volver a trabajar con Can Yaman, hemos analizado las posibilidades reales de este reencuentro. Hemos hablado de los proyectos que nos gustaría verlos protagonizar y hemos recordado algunos de sus trabajos más destacados por separado. Hemos llegado al final de este vídeo, pero la conversación no tiene por qué terminar aquí. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet y Khan deberían volver a trabajar juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus ideas conmigo. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo sobre el mundo del entretenimiento turco. Subimos contenido todas las semanas y siempre tenemos algo interesante que compartir con ustedes. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.